Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos por iniciar en vivo con el tema de injertos. Vamos a dar unos minutitos para que se conecte más gente, en lo que pongo mi celular aquí para que no me vayan a interrumpir con llamadas. Bien, bienvenidos todos. Vamos a hablar del tema de injertos. Les voy a platicar de una parte de mí que a lo mejor no conocen. Yo cuando recién empecé en la parte de agricultura bajo ambiente controlado, la primera investigación que hice fue con curvitáceas, con el tema de injertos. Entonces, el día de mañana tenemos la capacitación de trasplantes, donde vamos a hablar, obviamente, de la producción de trasplantes tal cual, pero también hay muchas formas que, de hecho, ya tuvimos un en vivo viendo los diferentes tipos de trasplantes que hay. Por ejemplo, a través de esquejes, o lo que es, por ejemplo, la clonación en cannabis, que son esquejes también, lo que es la propagación in vitro, también está la cuestión de los injertos, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el día de mañana, para quienes estén interesados, es la primera vez que vamos a dar este curso. Ojo, todos los exalumnos que siempre están preguntando cuando tenemos cursos nuevos, mañana hay curso nuevo, el curso de trasplantes. Si están interesados, manden mensaje para que les digamos los costos para exalumnos y para alumnos nuevos. Para todos hay descuento de todas formas, porque es curso nuevo. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito acerca del tema de injertos y les voy a presentar la presentación, parte de la presentación de una investigación que se llevó a cabo en la Universidad de Arizona con el tema de trasplantes, cómo mejorar lo que es el proceso de producción, hablando de que los injertos pues obviamente conllevan un proceso, tenemos que cortar dos plantas, unirlas, entonces todo ese proceso puede ser laborioso y pues obviamente el proceso para llevarlo a cabo conlleva tiempo y en ese tiempo las plantas crecen, entonces tenemos que organizar todo para que quede bien hecho. Entonces les voy a platicar un poquito de las estrategias que se pueden llegar a implementar para poder hacer este trabajo que pues es laborioso de una forma más organizada y pues obviamente tener trasplantes de buena calidad. Primero pues obviamente vamos a empezar desde cero explicando lo que es un trasplante. El trasplante viene siendo la unión de dos plantas que normalmente tienen diferentes características. Principalmente son plantas que deben de ser compatibles, tampoco tan diferentes, pero principalmente lo que nos interesa es unir dos plantas, una que tenga una buena genética, por ejemplo, que tenga buen enraizamiento o que tenga alguna resistencia a alguna enfermedad, y la parte superior normalmente pues es una planta que va a dar un muy buen producto. Entonces eso es lo que normalmente conocemos, ¿no? Como lo que es el injerto tal cual. En esta investigación nosotros trabajamos con un injerto de una calabaza que a lo mejor no es tan común, es la que estamos viendo aquí, se llama Tetsukabuto. Primero que nada, esta investigación es dirigida por la doctora Cherry Kubota. Ella es japonesa y en Japón de hecho fueron los inicios también de la cuestión de los injertos. Entonces para esta investigación se utilizó esta variedad, que es una variedad japonesa, donde vemos que se le llama rootstock a la parte de las raíces. En español normalmente le decimos raíces y parte superior. En inglés se le llama scion y rootstock. Scion es la parte superior, rootstock es la parte de abajo. Entonces, Tetsukabuto viene siendo una zona radicular fuerte que tiene resistencia contra fusarium, que pues creo que todos los que estamos en el rubro de agricultura nos suena ese nombre, que viene siendo en este caso una enfermedad muy compleja que ataca a muchísimos cultivos y que es de mucha importancia comercial. Entonces en este caso esta variedad de calabaza tiene resistencia a esta enfermedad. La parte aérea, es decir, el fruto tal cual, no nos interesa en este caso, lo que nos interesa es la parte radicular, ¿no? Trabajamos también en esta investigación con las partes superiores, lo que se le llama scion, por eso ahí dice scion, de melón, que pues obviamente es un melón que tiene buen crecimiento, que tiene buen fruto, a lo mismo que para la cuestión de la sandía también estuvimos trabajando con una sandía.
que sabemos que es una sandía muy vigorosa, que tiene buen sabor. Entonces, otra vez, generalmente la parte inferior del injerto nos va a dar una resistencia y la parte superior nos va a dar un muy buen producto, que a lo mejor no tiene tanta fortaleza, por decirlo así, en la zona radicular, pero nos sirve en la cuestión aérea. Entonces decidimos cortar la planta y pegarla a otra raíz para que pueda tener las condiciones benéficas de, en este caso, la zona radicular, como en el caso de Tetsukabuto, que es una resistencia a una enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los injertos? ¿Por qué se hacen los injertos? Porque es un trabajo laborioso. Obviamente es mucho más sencillo simplemente germinar una planta en condiciones favorables y dejarla crecer, pero en este caso pues se tiene que esperar a que la planta tenga cierta longitud, luego cortar otra, pegarla, y pues es un proceso, ¿no? Entonces, para que este proceso valga la pena, pues obviamente debe haber algún beneficio de por medio. Esto se hace, uno, para poder empujar un poquito más lo que es el crecimiento del desarrollo de las plantas, es decir, puede ser que simplemente sea una planta que tiene una raíz más prominente, control de enfermedades, que precisamente en el caso de Tetsukabuto es una resistencia a una enfermedad. También puede ser que la zona radicular sea más resistente a condiciones de alta temperatura o, por ejemplo, estrés por sales, que es muy común también. La cuestión más ahorita que tenemos reducido el espacio de siembra comparado a antes, pues ya también vemos la posibilidad de sembrar en zonas donde el suelo, por ejemplo, tiene altas concentraciones de sales, donde normalmente no pudiéramos sembrar, pero también hay algunas plantas que pueden dar esa tolerancia y ser la parte radicular en un injerto, ¿no? Y pues en este caso también nos puede ayudar a prevenir enfermedades del suelo, ¿no? Esos son algunos de los beneficios principales de lo que vienen siendo los injertos. Entonces, por estos beneficios es que realmente vale la pena el implementar este tipo de técnicas. Este tipo de técnicas se implementan mucho en Asia, se implementan mucho en México también, y en Estados Unidos, hay que mencionarlo, no se ve tanto como en México, siendo que es algo muy favorable y que de hecho esta investigación se hizo con el propósito de empujar un poco más la cuestión de injertos en Estados Unidos también. Obviamente para hacerlo pues se tiene que proponer toda una estrategia, porque en Estados Unidos también es muy complejo el tema de la mano de obra. Mismo caso que aquí. Actualmente creo que también todos los que estamos en el rubro de la horticultura nos hemos dado cuenta que pues está un poquito, pues no en las mejores condiciones la parte de la mano de obra. Entonces hay que tener buenas estrategias en todos los procesos. En este caso, la pregunta aquí, que viene siendo lo que se vio en la investigación, es ¿qué se puede hacer para tener un mejor control de si tengo plantas, estoy creciendo dos plantas diferentes, que las tengo que cortar en tiempos específicos, luego unirlas y luego dejarlas que se desarrollen? Entonces, muchas veces, si no tengo, por ejemplo, la capacidad de personas para trabajar, puede que las plantas crezcan más, o que no haya un orden, ¿no?, en los protocolos. Entonces, aquí se sugiere el poder almacenar las plantas a cierta temperatura para que no crezcan tanto o que detengan su crecimiento, para poder hacer los injertos en el momento adecuado, porque como les comento, pues la planta tiene que tener cierta longitud para poder hacer el injerto, ¿no? Entonces es un proceso muy preciso. Entonces, ¿cómo le hacemos para detener a todas las plantas y decir, hey, espérenme, en lo que las unimos a todas, ¿no? Y depende también de la gente que tenemos trabajando. Entonces, una solución es el estudiar los cultivos para poderlos almacenar a baja temperatura, pero obviamente sin sacrificar calidad, sin sacrificar el estresar a la planta de una forma que no se pueda recuperar. Entonces, se hizo esta investigación con el propósito de poder saber cómo manejar la planta, a qué temperatura, para saber que la podemos mantener a esa temperatura y luego volver a ponerle una temperatura normal y que no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, para eso se hizo este tipo de screening, para saber pues cuáles eran las limitaciones de diferentes variedades, que obviamente esto es súper específico para algunas variedades en particular, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve el poder guardar las plantas? Que esto es lo que estamos buscando, es poder detener un poco el crecimiento de las plantas para poderlas usar. Este tipo de técnica se utiliza para detener el crecimiento y nos da un mejor control en los tiempos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Reduciendo la temperatura y reduciendo la iluminación. Entonces, en este caso, lo que hicimos
fue investigar cuáles eran esas opciones disponibles para poder saber si la planta se puede manejar a cierta temperatura y si realmente se detiene su metabolismo y se recupera después, o si está estresada, pues obviamente no nos va a servir. Entonces lo que hicimos fue utilizar un método que es el método de Mangrich. Este método es está hecho por Mangrich y implica el crecer semillas, germinar semillas a diferentes temperaturas para ver el desarrollo radicular. ¿Por qué? Porque las raíces es uno de los tejidos más sensibles en las plantas a la temperatura. Entonces, viendo las raíces es como íbamos a saber qué tan sensible es realmente la planta. Es una forma muy sencilla, porque pues son semillas germinando. Es una forma muy sencilla de ver la sensibilidad de una planta sin tener que crecerla toda o hacer diferentes estudios. Entonces, esa era parte también de la investigación, porque obviamente esto se tiene que hacer para muchas plantas. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de hacerlo? En este caso, una de las formas más sencillas que a nosotros se nos ocurrió fue, podemos utilizar la técnica de Mangrich para ver la germinación y ver el desarrollo radicular y ver si esto obviamente está acorde a los resultados. Haz de cuenta que hicimos esto para plantas que ya están estudiadas, pero queríamos ver si estudiándolas así de facilito, viendo la cuestión del desarrollo radicular, si de esa forma constatábamos que ese era el resultado correcto. Entonces, obviamente es mucho más sencillo crecer solamente las raíces por unos días, a lo mejor crecer toda la planta completa para ver su desarrollo, para ver si se recupera y todo esto, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue utilizar la técnica de Mangrich. En este caso, teniendo como objetivo desarrollar y comprobar que esta técnica de disminución de la temperatura funciona para algunas cucurbitáceas, ¿no? Utilizando la técnica de Mangrich. Aquí está un poquito de lo que realizamos. Esta fue mi primera investigación, entonces realmente es una investigación muy simple. No sé si hay alumnos por aquí, si hay estudiantes, si pueden por aquí comentar. Muchas veces me preguntan que sí, que pueden hacer de tesis, que andan viendo, cosas sencillas, rápidas, para obviamente tener una buena investigación y poderse graduar. Este tipo de investigaciones son muy simples. De hecho, yo la hice en 2 meses porque fue mi primer intercambio cuando estuve en la Universidad de Arizona. Todavía no estaba en el posgrado, apenas iba a entrar. Entonces, mi punto es que es una investigación sencilla, pero pues obviamente el resultado es importante, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos, me acuerdo muy bien que trabajé con acrílico, o sea, junté 2 acrílicos y les puse eran como unos filtros, los que están atrás, con agua, y puse las semillas, ahí se pueden ver las semillas, y obviamente las semillas están numeradas y todo, hicimos 100 semillas, imagínense, y empezamos a medir el desarrollo radicular. Si se fijan bien, se alcanza a ver un poco el desarrollo de la raíz en esa parte. Entonces, eso fue lo que nosotros estábamos midiendo. Repito, es algo bastante sencillo, pero es una forma de estudiar directamente el tejido que es más sensible en las plantas para un resultado que obviamente es de mayor importancia, es decir, el ya poderlo usar como un protocolo para guardar tus trasplantes, para saber que se pueden quedar a esa temperatura sin que la planta vaya a tener alguna repercusión a largo plazo, ¿no? Entonces aquí les pongo la metodología. Entonces tuvimos 100 semillas de cada uno de los tipos. Las tuvimos en 25 grados centígrados para el proceso de germinación, para inducirlas a germinar. Obviamente la planta no va a germinar si está en temperaturas bajas. Entonces 25 grados centígrados en oscuridad para promover la germinación. Una vez que la raíz medía 5 milímetros, entonces las cambiamos de lugar, obviamente estaban a 25 grados, las movimos al tratamiento de estrés de 5, 12 y obviamente dejamos unas en 25 porque pues eran el control para ver qué pasaba, porque el objetivo es poder ver qué pasa si, por ejemplo, las de 25 las paso a 5 y obviamente se van a volver más lentas. Las plantas cuando están a baja temperatura se vuelven más lentas, y después aumentar la temperatura otra vez para ver cómo se recuperan, para ver la recuperación. Obviamente
no va a ser un resultado favorable. Si yo las tengo a 25, después a 5 la planta baja mucho su metabolismo, luego vuelvo a 25 y al compararla con el control a lo mejor y queda bajo, ¿no? Entonces eso significa que la planta pues ya tiene un estrés posterior todavía al tratamiento y pues no es bueno, ¿no? Entonces la idea aquí era poder constatar que la planta no se estaba estresando o ver en qué tipo de tratamiento la planta no se estresa, ¿no? Obviamente se estresa momentáneamente, es decir, baja su metabolismo durante el tratamiento, pero ya después se puede recuperar. Entonces, lo que hicimos fue ponerlas a 25 grados, tratamiento, teníamos un control y luego devolverlas a los 25 grados para ver qué pasaba. Y pues, ¿qué pasó? Aquí les pongo un ejemplo. Este es el ejemplo de las plantas a 5 grados centígrados, las germinaciones, por decirlo así, porque no son plantas todavía, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la línea naranja tenemos Tetsokabuto. Después tenemos la línea roja, que es la sandía, que está hasta abajo. Y después tenemos Olympic Gold, que viene siendo, en este caso, el melón. Entonces, aquí podemos ver que, si se fijan, el desarrollo radicular es menor en la sandía y es mayor en Tetsokabuto, ¿no? Significándose que a los 5 grados pues hay más sensibilidad por parte de algún tipo de planta que de otro. Entonces esto era más que nada pues para estudiar también cuáles eran más sensibles o menos sensibles, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver un poquito mejor, aparte que aquí ya está resumido, ¿no? Entonces podemos ver en azul está Tetsokabuto, Olympic Gold en rojo y luego tenemos la sandía en verde. Entonces, ¿qué podemos ver? Dice, no, sin tratamiento, ¿no? Sin tratamiento vemos que naturalmente la planta de Tetsokabuto tiene un mayor desarrollo radicular, simplemente crece más rápido. Luego tenemos la sandía, tenemos el melón y luego la sandía. Entonces eso lo vamos a comparar con cuando ya hacemos el tratamiento de estrés y baja temperatura. Por ejemplo, acá podemos ver cuando las ponemos a 12 grados, la sandía es significativamente más sensible, ¿no? Porque la sandía está más pequeña. O sea, la sandía fue la que dejó de crecer más, ¿no? Cuando tenemos 5 grados, ahora vemos que tanto el melón y la sandía siguen siendo los más sensibles, ¿no? En este caso, quien es menos sensible es Tetsokabuto, que de hecho es la parte más resistente, ¿no? Es la que nos da la resistencia a la enfermedad. Y después tenemos de otro lado la recuperación. Entonces, si se fijan, vemos en la recuperación que esto obviamente hay que compararlo con las de acá, con las que están sin el tratamiento, las primeras. Y darnos cuenta de qué pasa. Por ejemplo, si se fijan, Olympic Gold, que es el melón, tuvo hasta más crecimiento, significándose que no hubo un estrés por parte de la planta, o sea, la planta se pudo recuperar, ¿no? Igualmente para el tratamiento de 5 grados se pudo recuperar. Entonces esto nos ayuda a ver que son temperaturas que se pueden usar para disminuir el metabolismo de la planta. Repito, ¿para qué sirve esto? Quienes a lo mejor llegaron tarde, los injertos es un proceso en el que tienes que esperar a que la planta tenga cierto tamaño. Entonces, si algo pasa, si no tienes suficientes personas, que es muy común todo esto en la horticultura, pues pasan los días, la planta crece, entonces se pierde el proceso exacto, o sea, el momento exacto para hacer el proceso. Entonces, esto nos permite el poderlas guardar y mantener su metabolismo para el momento preciso, para que obviamente podamos hacer un injerto de buena calidad. Entonces, básicamente con esta investigación, lo que nosotros discutimos fue que Tetsokabuto es la más tolerante y que Sweet Harmony, que es la sandía, es la más sensible o la menos tolerante, ¿no? Que de hecho esta investigación ya se había hecho anteriormente con plantas ya más grandes. Entonces, esta investigación, ¿para qué sirvió? Para decir, eso que tomó tanto tiempo, que eso lo hizo Spangholz, que era de hecho parte del laboratorio. Él había estado de hecho haciendo su tesis, o sea, un trabajo por años, donde se dio cuenta de sus resultados y vimos que de una forma más sencilla, en unos días, pudimos llegar al mismo resultado examinando solamente las raíces.
Entonces, para diferentes casos donde esto les pueda funcionar, el hecho de poder explorar la sensibilidad de una planta a la temperatura, no hay necesidad de crecerla completa, al menos para este caso las cucurbitáceas nos damos cuenta que con solamente evaluar la cuestión radicular, podemos saber si la planta tiene una sensibilidad o no a cierta temperatura, porque las raíces son los tejidos más, pues, es el tejido más sensible a la temperatura, ¿no? O al menos nos puede servir como una base, pues, para explorarlo, ¿no? Entonces, básicamente, pues nuestra conclusión fue que pudimos comprobar lo que ya se conocía con a lo mejor técnicas un poquito más complejas. Entonces, todo este tipo de investigación se lleva a cabo para poder explorar diferentes formas de hacer trasplantes, en este caso injertos, de mejor calidad. Entonces, todo proceso de desarrollo de plántula conlleva mucha investigación detrás. Parte de lo que vamos a ver en la clase es precisamente eso, que obviamente hay datos a los que estamos acostumbrados, ¿no? El que no debe tener tanta luz un trasplante, ¿no? No debe tener tanta luz, no debe tener tan baja temperatura. De hecho, normalmente en el proceso de germinación se recomiendan temperaturas un poquito más altas. Simplemente haciendo una reflexión que todos esos datos que a lo mejor nos pasamos de boca en boca de que es lo que se debe hacer, muchas veces vienen de un desarrollo detrás que conlleva investigación como esta que vemos aquí. Entonces así es como se llevan a cabo pues muchos protocolos que a lo mejor ya después sería simplemente si estás haciendo injertos y necesitas mantener tus plantas para mantener un letargo y que no crezcan, las puedes dejar a 5 grados centígrados o a 12 grados centígrados dependiendo de el efecto que quieras lograr, ¿no? Entonces esa fue la investigación que me tocó realizar a mí en la Universidad de Arizona hace mucho tiempo, bastante tiempo, cuando me tocó estar en un campamento, bueno, no era campamento, pero era como un intercambio de verano. ¿Por qué se los comento? Porque es un intercambio que hace la Universidad de Arizona con universidades mexicanas y de Latinoamérica, todo Latinoamérica, porque me tocó estar con personas de diferentes países. Pero pues principalmente para la gente en México, que es donde conozco un poquito más todo ese protocolo, en todas las universidades hay normalmente una oficina que es la de los intercambios, que es la de movilidad estudiantil, normalmente les dicen. Entonces ahí es donde yo les recomiendo, si tienen inquietud de explorar el ir a algún lugar o hacer una estancia, en esas oficinas es donde normalmente hay que preguntar. Muchas veces, y hablo obviamente por la universidad donde yo estuve, pero en muchas universidades sucede que no van a ir a tocarte la puerta del salón para ver si quieres hacer un intercambio. O sea, generalmente uno tiene que ir a buscar esas oportunidades. Entonces, si están interesados, infórmense siempre, vayan, toquen puertas, vayan al lugar de movilidad estudiantil de su universidad, pregúntense si hay intercambios disponibles. Ese intercambio en la Universidad de Arizona todavía se realiza y hay muchas universidades que tienen ya convenio. Entonces también depende de que el estudiante vaya y lo pida, como para la persona que esté encargada diga, sí, cierto, sí se puede, y ya lo empiezan a armar, ¿no? Entonces se los comparto como tip para los estudiantes que estén buscando a lo mejor ese tipo de oportunidades. En mi caso, pues gracias a esta oportunidad fue que me fui a estudiar a la Universidad de Arizona, porque me fui primero pues como a ver qué onda en un verano, y ya después en ese mismo verano, de hecho el verano en el que hice esta investigación, también aparte de estar trabajando en el laboratorio, te preparaban para poder entrar a la universidad. O sea, te preparaban para los exámenes y todo eso, que creo que ya lo quitaron el examen, no estoy segura, ya está más fácil ahorita. Pero también está el tema de las becas. Entonces bueno que sepan, ¿no?, que hay oportunidades de irse, no uno tiene que desembolsar, pues generalmente hay becas para que tú te puedas ir a estudiar a otros países. Cada vez hay menos, pero todavía quedan becas por ahí. Entonces eso ya me salgo un poquito del tema de injertos, pero para que sepan, ¿no?, que están esas oportunidades, y parte de lo que les estoy presentando pues es precisamente de esa investigación que surgió en un verano de investigación. Y no sé si tengan alguna pregunta sobre qué tema es la presentación. La presentación era sobre injertos. Estuvimos viendo métodos, que fue una investigación que me tocó realizar en la Universidad de Arizona, métodos para poder detener el crecimiento de las plantas sin causarles un estrés, estudiando también cómo se recuperaban, ya que los injertos, al momento que los hacemos, pues tiene que ser un momento preciso, que la planta tiene que tener cierta longitud. Pues, obviamente por la cuestión de la mano de obra y demás, muchas veces estos procesos pues no se pueden llevar
a cabo así de una forma tan sencilla porque la planta está creciendo. Entonces este tipo de investigación nos ayuda a saber cómo podemos nosotros acondicionar ciertas áreas cuando somos productores de trasplantes, que en México hay mucho productor también de injertos, para poder detener el crecimiento de las plantas momentáneamente sin estresarlas, poder trabajarlas y después que ya pasen a recuperarse, ¿no? De eso se trataba la presentación, por si alguien llegó tarde, por ahí me habían preguntado. Y bueno, por ahí se comunicaron algunos estudiantes que dijeron que eran estudiantes. Perfecto, espero que les haya servido la información. Y bueno, esa era la información que les quería compartir. Y pues otra vez hacerles invitación al curso del día de mañana. Mañana vamos a tener el curso de trasplantes. Vamos a ver cuestiones de injertos, de diferentes tipos de trasplantes, no nada más de injertos, ¿no? Vamos a hablar sobre trasplantes normales, de pimientos, pepinos, lechugas, o cultivos de hoja. Vamos a hablar de los diferentes tipos de desarrollo de plántula, ya sea a través in vitro, ya sea por clonación o esquejes y demás. Por ahí hay otro en vivo también por si quieren informarse un poquito más. Hace un par de semanas, sí, hace como 3 semanas yo creo, tuvimos un en vivo de los tipos de formas de propagación. Pueden irlo a buscar. Y si quieren estar en nuestra clase el día de mañana, manden mensaje, digan que se quedaron hasta el final de la clase y que yo les ofrecí un 30% de descuento en el curso de trasplantes, ¿ok? El curso va a ser mañana de 4 a 7 de la tarde. Se comparte grabación, se comparten diapositivas, obviamente es una sesión en vivo. Y también por ahí nos comunicamos para poder también tener su currículum en caso de que nosotros tengamos alguna vacante, que ahorita tenemos vacante. No me acordaba, me acabo de acordar. Voy a subirlo a las historias, esténse atentos. Para el área de Mérida, si hay personas viéndolo en vivo en el área de Mérida, hay una vacante que ahorita vamos a poner. Y precisamente eso es también una parte benéfica de nuestros cursos, que así ustedes tienen la posibilidad de que nosotros tengamos su contacto y poderlos vincular para que puedan crecer profesionalmente en alguna oportunidad que surja. Ahorita en las historias se los voy a poner, Y bueno, por aquí están platicando de que ofrecen también en Costa Rica becas completas a latinoamericanos. Eso es muy bueno, compártanse esa información entre ustedes. Aquí en México, como les comentaba, también está CONACYT, también hay becas, entonces hay que informarse nada más para quienes estén interesados en hacer esos procesos. Pero bueno, con eso termino la información que les quería compartir. Espero que les haya gustado. Un poquito técnico estuvo el día de hoy, así como que mucha información de investigación, pero también es bueno conocer estos protocolos, ya que muchas veces les comento que la agricultura a veces como que la volvemos muy empírica y no es así. Esto son números y análisis, entonces pues aquí un ejemplo, ¿no?, de cómo nosotros analizamos, evaluamos y a partir de eso salen nuevos protocolos que se utilizan en campo. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente en vivo. Dejen por aquí comentarios si están interesados en el curso de trasplantes, dejen mensajito aquí o mándenos mensaje vía mensaje privado. Ahorita en las historias voy a poner una vacante para que estén pendientes, ¿ok? Hasta luego.